Hola gente, aquí Deyandro con ustedes con las primeras impresiones que me ha dado este nuevo DLC de Planet Zoo centrado en praderas. Este vídeo va a ser un poco diferente a mis típicos análisis, pues voy a ir más al grano, pero es que veréis, mi idea era sacar un vídeo como los de siempre, con mi opinión combinada con un poco de parodia una vez saliese el DLC, cosa que sigo pensando hacer, pero no he podido contenerme de hacer este también. No solo porque he visto que me lo pedíais mucho, y ante eso pues yo encantado lo hago, sino también porque hay varias cosas que me llevan alertando desde que anunciaron la actualización gratuita el jueves pasado, y quiero compartirlas con vosotros. Empezando por esta actualización, lo primero que considero importante criticar no solo es que probablemente sea la actualización que menos cosas traerá, a priori, sino también la que menos relacionada con el DLC puede estar. Aún así, hay que reconocer que trae cosas muy chulas, como son las visitas guiadas, que sin duda añaden mucha más chicha a lo que viene siendo la experiencia de dirigir un zoo. Y luego también la nueva herramienta de apisonadora, que nos permitirá elegir qué tipos de elementos queremos eliminar, cosa que para acelerar la construcción de nuestros zoológicos viene de lujo. Sin embargo, la tercera y última cosa que trae esta actualización es el nuevo modo diorama, que, a ver, viendo la fotito que nos han puesto y cómo lo presentaron en el directo que hicieron, pues se ve estupendo, muy currado, bien diseñado y práctico para quienes les guste construir. Pero, ¿dónde está el zoo aquí? A ver, no digo que sea malo que lo hayan añadido. Si para quien le guste está genial, pero es raro. Los dioramas en Planet Zoo surgieron como una moda entre los youtubers hace ya un año, más o menos, pero se fue casi tan rápido como vino. Y sin embargo, aquí los tenemos de nuevo, en forma de un nuevo modo oficial de juego que a saber cuánto tiempo les ha llevado desarrollar. Pero no creo que precisamente haya sido rápido de hacer. Quizás hasta por eso hay tan pocas cosas en esta actualización gratuita, pero a saber. Y bueno, yo claramente tengo en el canal una serie centrada en dioramas, que es la de los Skywars, para la cual tendréis 9 episodios este mes, así que estad atentos. Pero yo mis dioramas no los uso como excusa para poner piezas y construir con ellas, sino que trato de usarlos para divulgar sobre la clasificación climática y los diferentes biomas del planeta y su fauna, aspectos directamente relacionados con la biología y con los animales que tenemos en los zoos, y que es en lo que Planet Zoo debería estar enfocado, en los animales y en los zoos, no en las piezas. ¿Cuántas veces voy a tener que repetirlo? Es más, en este respecto, habría preferido que actualizasen cómo afecta el clima del juego a los animales. Por poneros un ejemplo, que sí, sé que actualmente les hace sentir incómodos, pero poco más. No sé yo, pero si pones un caimán en la tundra o un pingüino en la selva, sentirse incómodos no debería ser lo único que les pase. Para mí, habría estado mejor que hubiesen arreglado esto, y encima habría quedado genial ahora que estamos a poco de empezar el invierno, ¿no creéis? Sin embargo, he ahí el problema con este modo diorama. Ahora mismo no pega absolutamente nada, pues habiendo infinidad de cosas más importantes y necesarias por arreglar y añadir al juego, desde múltiples mecánicas inexistentes o bugueadas por corregir, que llevo diciendo prácticamente desde que creé el canal, y que de verdad están relacionadas con un simulador de zoos, que hayan decidido centrar justo ahora el desarrollo y el tiempo en hacer un modo así para el juego, que encima dista tanto de la idea principal de este, me parece indignante. Hasta el punto de que, personalmente, mientras Frontier siga ignorando estas peticiones que tantos de nosotros llevamos reclamando tanto tiempo, no pienso utilizar este modo para mis Skywars. Me niego totalmente a ello. Es que basta con ver cómo anunciaron la actualización y el DLC en el directo del jueves pasado. Una hora entera dedicada a jugar con piezas de Lego
y solo los 2 últimos minutos para mostrar el animal, que encima, al no ser de Lego, no pegaba ahí ni con cola. Es que este directo es el perfecto ejemplo de cómo lleva siendo este juego desde su comienzo. Un montón de piezas súper curradas que no pegan absolutamente nada con el animal que las va a acompañar. Y menos mal que usaron plantas de Lego, pero porque es un DLC de animales, que si no, llega a ser, por ejemplo, para anunciar un DLC como el europeo, y te plantan al armadillo tomándose un café en la Plaza de España de Sevilla. Es que de verdad, les dan tanta importancia a las piezas de esta empresa que hasta anunciando un DLC de animales no pueden dejarlas de lado. Es que es ridículo. A este ritmo, junto al modo de dioramas, capaces son de meternos montañas rusas o rascacielos. Aunque bueno, al menos, afortunadamente, este DLC ha resultado ser de animales, y no de piezas navideñas y urbanas como el del año pasado, o de Halloween como en el DLC anterior. Y personalmente me encantan las especies que han elegido, y encajan perfectamente con la temática del DLC, pues aunque popularmente se piense que no, todos los animales elegidos viven principalmente en praderas y sabanas, y no solo en desiertos o semidesiertos como mucha gente piensa. Además, me vienen genial para la serie del Zoológico de Jerez, por ejemplo, especialmente el canguro de Bennett y el emú. Y admitámoslo, gente, creo que la mayoría de nosotros queríamos a esos animales, aunque quizás en otros DLCs, pero ¿qué más da? Aquí los tenemos ya. Y he de decir que la calidad de los modelos me ha sorprendido, y mucho, sobre todo el armadillo y el aguaraguazú. Mirad qué preciosidad de bichos, si hasta le han hecho los pelillos del caparazón al armadillo. No obstante, y lamentablemente, no es oro todo lo que reluce. Y es que veréis, gente, para mí, esto de aquí no es una hiena rayada. Lo siento, pero esperad que me explico. El nivel de detalle del modelo está genial, y el realismo del pelo es admirable. Y sin duda, esta hiena está mucho mejor hecha que la hiena manchada que ya teníamos en el juego. Pero esta cara, y este cuello, y estas orejas... No sé, tío, qué le han hecho a la pobre, pero para mí parece un Yorkshire mojado y despelucado con paperas. Es que de verdad, basta con mirar una foto en Google de la hiena rayada. No se parecen en nada, solo en el color y la forma del cuerpo, pero de cuello a cara es una cosa muy rara. De verdad que espero que, por favor, sea cosa del ángulo de la foto, o que lo han pillado justo con la nueva animación donde eriza el pelo. Que por cierto, esto huele a que pronto tendremos puercoespines en el juego, pero bueno. Y que luego in-game, jugando, se vea de lujo. Pero si no, por favor Frontier, si estás viendo este vídeo, te ruego que arregles el modelo. Bastaría solo con afinarle la cara, cambiarle un poco la mirada, agrandarle las orejas y echarle un crecepelos por el cuello. Nada más. Y tanto el cinturón como yo sabemos que podéis hacerlo. Y con el Caracal que han anunciado hoy pasa algo parecido, aunque por suerte no tan dramático. La cola, para empezar, es enana, las orejas están encogidas, el cuello es casi inexistente y la cabeza demasiado grande. Frontier, ¿en serio? ¿Qué te ha pasado con este DLC? No lo entiendo. Y en cuanto al resto de animales, por ahora los veo bastante bien. Quizás al emú parece que le han electrocutado un poquillo con esas plumas del cuello tan erizadas y ese cuello pelado. Pero bueno, tampoco lo veo tan excesivo como para cambiarlo. Y del wallaby, hombre, a esa carita para mí le falta un buen cocido madrileño, pues creo que podría ser más ancha. Aunque, repito, quizás todo esto sea solo cosa del ángulo de la foto. Ya lo veremos cuando salga el DLC, ojalá que sea eso. Pero en general, en cuanto a los animales, por ahora estoy bastante contento, aunque aún no hayamos visto a todos en el juego, pues todavía faltarían las 5 mariposas, que hace a este DLC ser el que más animales nuevos trae hasta la fecha. Y eso es magnífico, aunque bastante inesperado también. Ojalá mantengan la costumbre esta en el futuro. ¿En serio? ¿Por qué?
Y bueno, ya por último, estarían las plantas que seguramente vengan con la actualización gratuita y algunas de las cuales podemos ver en el tráiler y en las fotos de los animales, y que aparentemente serán un montón de hierbas con las que podremos plantar nuestras praderas. Aunque qué menos, siendo estas el tema central del DLC. En conclusión, gente, para mí este DLC podría ser de los mejores, de no ser por los errores que tienen los modelos de los animales, especialmente la hiena rayada y el caracal, y me entristece mucho porque no puedo evitar pensar que muy probablemente sea porque han centrado el desarrollo no en los animales, sino en los dioramas. Y por ello, con la actualización, estoy bastante decepcionado. No solo por las pocas cosas que parece que traerá, sino especialmente con los dioramas, que realmente creo que se los podrían haber ahorrado. No era ahora el momento para meterlos, la verdad. Aunque eso sí, al menos las plantas nuevas ayudan a mejorar un poco esta actualización. En fin, aquí termino. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no os perdáis la segunda parte de este, que os recuerdo subiré tras salir el DLC. Espero que os haya gustado mucho. Dadle al like, suscribíos, apretad la campanita y compartid el vídeo si así ha sido. Y comentadme qué os está pareciendo a vosotros este DLC. Esto sería todo por hoy, hasta pronto.